Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estén, como siempre. Estamos hoy en el día 45 del repaso de la ley del 1 y hoy vamos a comentar varias cosas en general. Vamos a darles unos minutos mientras van ingresando al chat. Para los que nos ven por Facebook, como siempre les digo, está el material completo en orden desde el día 1 en YouTube, en nuestro canal Viajeros Despiertos. Así que bien, para el que lo quiera seguir y repasar. Hola, buen día Alicia, ¿cómo estás? La idea entonces, hoy por hoy, es terminar con el libro 3, que estamos ya, bueno, es en la página 66 de 212 páginas. Sesión 59 del libro 3. Después que terminemos el libro 3 voy a dedicarle un poco de tiempo a la lectura en inglés, así que van a tener tiempo para repasar y trabajar los conocimientos adquiridos. Así le damos también un poco de espacio a los compañeros de habla inglesa en el grupo. Y hoy, chicos, entonces quería comenzar comentando, hola Luis, ¿cómo estás? Algunas cosas que fueron pasando entre ayer y hoy, material que estuve revisando que me parece muy interesante, muy importante de revisar para que todos todos estemos en la misma posición. Hola Miriam. Por varios lugares, por varios canales ha llegado la información de que se van a producir, obviamente ya se está produciendo el ingreso de esta energía potente, ¿verdad? Que está realizando todo el cambio en la Tierra, este cambio de esta elevación de frecuencia, ¿verdad? Entonces, a ver, hola Graciela, hola Ninoska, buen día. Entonces, repasando un poquito, hemos hablado de los ciclos evolutivos, un ciclo mayor de 25.000 años y tres ciclos mayores hacen un ciclo maestro de 75.000 años aproximadamente, donde la Tierra va a cambiar de frecuencia, ya lo está haciendo, ya está cambiando de frecuencia. Hola Mael. Entonces, por varios canales hemos recibido la información esta justamente de que es de aquí a un año donde se va a producir mayormente el cambio, donde se van a producir efectos o como le dicen eventos que van a ser visibles para todos en la Tierra y que nos van a afectar de manera que vamos a darnos cuenta de estas realidades de una manera muy elocuente, ¿verdad? Cómo serán esos eventos o sucesión de eventos o evento único no lo sabemos todavía, pero obviamente va a ser para todo el mundo. Hemos conversado varias veces acerca del incremento de avistamientos y el gran despertar de la humanidad. Entonces, anoche justamente a las 3:30 de la madrugada aproximadamente me desperté en un estado bastante como con enojo, si se quiere, no sé. Entonces son síntomas también de estas frecuencias, de cómo van removiendo cosas en nuestros centros de energía, ¿verdad? Entonces pensé en ponerme a meditar, pero no tenía ganas, tenía esa sensación como de enojo con el universo, y lo hemos hablado con Amael un par de veces, de por qué se permite todo este sufrimiento, ¿verdad? De qué es lo que nuestro yo superior en definitiva quiere experimentar, si no lo sabe todo. Bueno, esta discusión que se puede hacer muy larga, ¿verdad? Pero creo que algo se habló justamente también en el video de Gosha y Robert acerca del yo superior y de los que están ahí arriba, que también están teniendo sus experiencias, ¿verdad? Y no son perfectos y también están aprendiendo. En definitiva, bueno, tenía esa sensación. Y lo que hice fue poner una música suave, compartí uno de los temas ahí en el grupo también, una música muy linda. Y eso me fue relajando y me fui quedando entredormido y tuve el contacto con mis guías. Me dijo en ese momento que le pasara esa energía para ellos.
a lo cual me negué, digo, bueno, no, pero si al final esta es mi energía, ¿por qué voy a permitir que alguien más se haga cargo de ella? En definitiva, en algún momento cedí a la solicitud, me quedé dormido profundamente, y cuando me desperté me sentía totalmente diferente, ¿verdad? Entonces vamos profundizando en este contacto con los guías. Yo no sabía que esto podía ser posible, ¿verdad? Entonces, cuando sientan alguno de estos síntomas del despertar, ¿verdad? Porque por supuesto esta energía que está entrando va removiendo muchas cosas en nosotros, y hay varias sensaciones que podemos tener a través del contacto con esa energía, ¿verdad? Puede ser cansancio, estrés, depresión, muchísimas de los síntomas del despertar. Creo que si los buscan en internet los van a encontrar, ¿verdad? Son muchos los síntomas que se pueden sentir, pero contamos con la ayuda de nuestros guías. Ellos están ahí pendientes de nosotros en este momento y saben que estamos viviendo un momento muy difícil, ¿verdad? Entonces, confíen en ellos. Cuando tengan una sensación de decaimiento, enojo, lo que sea, cuenten con ellos, hablen, hagan una meditación, o antes de irse a dormir pongan la intención, pidan la ayuda necesaria, no se preocupen. O sea, esto les digo de primera mano, no me había pasado nunca, me lo dijeron, danos esa energía a nosotros. Se ve que ellos la transmutan, ¿verdad? ¿Cómo funciona? No lo sé, pero fue una experiencia que tuve anoche que me pareció compartirla con ustedes porque al final me ayudó mucho, ¿verdad? Me ayudó a despertarme con una buena energía. Entonces, ese era el primer punto, transmutar la energía. Contamos con nuestros guías. Puse en el grupo también una historia muy linda del maestro Shaolin y la montaña. Entonces, la cuenta justamente un maestro Shaolin en una de las conferencias TED, y dice que este viajante tiene ganas de subir la montaña, ¿verdad? Entonces, cuando está al pie de la montaña, empieza a hablar con personas acerca de cómo fue su camino hacia la cima de la montaña y cuál fue la vista desde arriba, ¿verdad? Le pregunta a uno, le pregunta a otro, así le pregunta a 30 personas, y cada uno le dio su versión del camino que había tomado y de cómo sintió la vista o la experiencia al estar en la cima de la montaña, ¿verdad? Entonces, esta persona al final decide no subir, porque dice, ¿para qué voy a subir si ya conozco el camino y ya sé lo que voy a sentir allá arriba? Entonces el maestro justamente decía que cuando queremos comenzar el camino, tenemos que comenzarlo y terminarlo, ¿verdad? Entonces, uno de los errores es no comenzar con el camino de la búsqueda espiritual, a eso se refiere, y otra es comenzarlo y no terminarlo. Esos son los dos errores del que busca, pero se queda por el camino. Entonces, cada uno va a encontrar su camino hacia la montaña. No hay dos búsquedas espirituales iguales, cada uno encuentra su camino por la montaña, va teniendo sus experiencias y al final llega a la cima y ve la vista de una manera diferente a cualquier otro que haya subido antes, ¿verdad? Entonces, continúen con su camino espiritual, no se queden en la mitad. Y es muy importante que ustedes mismos tengan su experiencia. Entonces, nadie puede contar su experiencia y eso ser suficiente para ustedes. Nadie va a vivir ese camino por ustedes, ni va a conquistar esa cima por ustedes. Cada uno tiene que ir en esa búsqueda y llevarla hasta el final, hasta lograr lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, muy linda la historia de Shaolin, del maestro Shaolin, la pueden ver, está en inglés, pero me imagino que si lo buscan en español también tiene que estar por ahí. Pero básicamente es eso. En definitiva, el maestro también enseña de cuáles son las cosas que nos detienen a lo largo del camino, ¿verdad? Muchos son prejuicios mentales, personales, espirituales, los que nos hacen alejarnos de nuestro camino de búsqueda espiritual. Entonces, también estuvimos hoy hablando con el grupo aquí de Dubái acerca de justamente estos eventos que están siendo anunciados y cómo nosotros somos los creadores de nuestra realidad, somos los creadores de todo lo que está ocurriendo en este planeta, y al enfocarnos en las noticias negativas y en toda la información
negativa que está ocurriendo hoy en día en el mundo, estamos manifestando más de esto, ¿verdad? Tenemos que vibrar a un nivel más alto de quinta densidad, porque esa quinta densidad ya está ahí, no es que la vamos a construir. Hablamos del viaje en el tiempo y hablamos de cómo Jesús sigue caminando por Israel y otros lugares, ¿verdad? Hablamos como la Madre Teresa de Calcuta también sigue ahí. Entonces, cómo estos seres no terrestres pueden viajar a través del tiempo y tocar los diferentes puntos del tiempo. O sea, la nueva Tierra, esa Tierra que estamos buscando, esa Tierra de 5D ya está ahí, pero nosotros tenemos que alcanzar la vibración suficiente para poder verla. Esa es la clave del asunto. Y para eso tenemos que dejar la vida de la tercera dimensión atrás, dejar el pensamiento de tercera dimensión atrás para poder entonces dar el paso. Si nos quedamos anclados a esa mentalidad, entonces nunca vamos a lograr tener ese salto a quinta densidad. Entonces, hablamos, bueno, aquí puse que todo fuera de nosotros es una representación de nuestro interior, justamente, ahí está también. La humanidad hoy en día necesita este estado profundo, este gobierno oculto, porque todavía oculta cosas, ¿verdad? Todo es una manifestación. Necesitamos de un controlador porque no nos controlamos a nosotros mismos. Esto en general, ¿verdad? Y por eso manifestamos todo lo que manifestamos. Entonces, todo es un gran escenario energético, y justamente nuestro interior hace que se manifiesten las cosas afuera. No podemos controlarnos nosotros mismos como humanidad, por eso manifestamos un controlador externo. Y así sucesivamente en todos los aspectos de nuestra vida. A medida que vayamos incrementando en conciencia, lo que va a suceder es que vamos a necesitar cada vez menos control, ¿verdad? Cada vez menos gobierno, cada vez menos Estado que esté sobre nosotros y imponiéndonos cosas en todo momento. Entonces, ¿qué más? Estuve escuchando hoy un material muy interesante del canalizador Rob Gauthier, les he hablado de él y me parece uno de los mejores sin duda, y él se comunicó con el colectivo Nihol, ¿verdad? El colectivo Nihol es una versión del ser humano del futuro. Entonces, se comunicó telepáticamente o a través del trance con ellos, y ellos hablaron de cómo fue su experiencia en su línea de tiempo de la humanidad en este momento que estamos viviendo, ¿no? Qué interesante el tema de la conciencia, y por eso era importante repasar los libros de la Ley del Uno, tener una idea, hacer un fundamento, una base para después lanzarnos a hablar de estos temas que ya son o parecen de más ciencia ficción, ¿verdad? No, es muy difícil comenzar a hablar de estos temas sin tener una base previa. Entonces, sí, estos seres podemos comunicarnos con la humanidad del futuro. El colectivo Nihol ya no vive en el planeta Tierra, ¿verdad? Son de muchísimos años en el futuro, pero hablan de cuál fue su experiencia. Lo que ellos manifestaron, la experiencia, digamos, del despertar que ellos manifestaron fue la de un meteorito. Como muchos de ustedes saben, ha corrido en las redes sociales la posibilidad de un meteorito. Ahí el escritor JJ Benítez escribió el libro que se llama Gog, que anuncia un meteorito para el año 2027 y demás. Entonces, esas eran todas posibilidades que estaban sobre la mesa, pero nosotros hemos manifestado el virus como humanidad, ¿verdad? Para que sirva como catalizador para el cambio de experiencia de la raza humana, para que nos diéramos cuenta de muchas cosas, para que fuéramos adentro, ¿verdad? Stay home, ese es el asunto, quédense en casa. Bueno, eso era para estar adentro también, es una representación de la energía del ser humano. Necesitábamos estar adentro, necesitábamos esa amenaza para acordarnos de ciertas cosas, ¿verdad? Ahora la gente se acuerda de Dios, se acuerda de su familia, se acuerda de las cosas importantes, valora la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es más que una manifestación de la conciencia humana. Por eso, cuando entendemos estos temas a nivel metafísico, perdemos la preocupación absolutamente. Por eso,
muchas personas incluso manifestamos que esto no existe. Para nosotros no existe ningún virus. Y muchas personas me dicen, bueno, pero ¿cómo no va a existir si mira toda la gente que está muriendo? Le digo, bueno, al final tenemos que entender que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es una manifestación de la conciencia. Si yo manifiesto o decreto que eso para mí existe, entonces va a existir. Si yo decreto como un ser consciente que eso para mí no existe, entonces eso para mí no va a existir. A muchas personas todavía les cuesta creer este concepto y dicen que eso no es cierto, pero al final es así. El que cree en los fantasmas va a haber fantasmas y el que no cree en los fantasmas no va a haber fantasmas. La importancia de la lectura del libro La Ley del Uno es fundamental para el entendimiento, es una gran base para el entendimiento de todas estas cuestiones metafísicas. Dijimos que la transición de la tercera a la cuarta densidad completamente puede durar entre 100 y 700 años, ¿verdad? Quizás dentro de 700 años la humanidad completa pueda entender que somos lo que manifestamos la realidad a través de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto. Cuando ustedes van por la vida manifestando ciertas cosas, o hablando o pensando ciertas cosas, las van a manifestar. Cada vez se van a manifestar más rápido porque la energía del planeta está subiendo, la vibración está subiendo y cada vez va a ser mucho más rápida la manifestación de sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, se habló en esa charla, en esa canalización acerca de la tecnología y cómo ellos también tuvieron el miedo hacia la tecnología y hablaron, porque me refiero a los chips, a la vacuna que supuestamente viene con un chip, al 5G, todo eso, ese miedo para ellos también existió. Y se habló de la tecnología, que la tecnología en sí es algo positivo, ¿verdad? El problema es que cuando cae en malas manos se puede utilizar para cosas negativas, como cualquier otra cosa, en definitiva. Se habló también de cómo están violando nuestra privacidad ahora. Entonces a nosotros nos molesta tanto que violen nuestra privacidad, que nos controlen a través de la tecnología, a través de los celulares, porque todavía tenemos ese concepto de separación. Entonces todo esa red tecnológica que ahora nos controla y de alguna manera nos une, se está utilizando, se puede utilizar para el control de los seres humanos, pero en definitiva también tiene un sentido metafísico como el Internet. Ahora estamos mucho más conectados a través del Internet a nivel global. Bueno, el Internet es la primera expresión global de nuestra conciencia colectiva. Al principio de la cuarta densidad en la que estamos, ¿verdad?, se empieza a generar la conciencia colectiva del planeta. Hoy nos consideramos solo individuos, pero ya el psicólogo psiquiatra Carl Jung habló del inconsciente colectivo. Hoy estamos todos unidos a un nivel inconsciente, pero vamos a estar unidos a un nivel consciente. Se va a formar una gran conciencia colectiva. Entonces, el Internet es la primera manifestación de esa conciencia colectiva, donde todos estamos ahora en contacto mucho más rápidamente y es también una manifestación metafísica, si se quiere, del proceso en el cual nos encontramos en este planeta de evolución hacia una conciencia colectiva de cuarta densidad. Bien. Se habló de que, por supuesto, nos sentimos afectados por las cosas que pasan adentro y lo hemos hablado antes, pero también esto depende de cómo reaccionamos, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder fuera de nosotros, pero lo que nos afecta realmente es cómo nosotros reaccionamos ante lo que sucede afuera, ¿verdad? Gran maestro Shaolin no reacciona introspectivamente hacia los impulsos que existen afuera, sino que se controla y se mantiene centrado. Ese es el balance que debemos buscar, no dejarnos afectar por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ya vamos entendiendo las cuestiones metafísicas, vamos entendiendo por qué se producen, entonces lo vamos a tomar de otra manera.
Sí, anoté lo del meteorito aquí. Bueno, volviendo a lo del meteorito, ellos manifestaron la experiencia del meteorito, ¿verdad? Ese miedo de que venía un meteorito, iba a haber una destrucción humana. Entonces, ellos fueron puestos en lugares de resguardo, con grandes aglomeraciones, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde ellos valoraron todo lo que nosotros también estamos valorando en este momento de encierro, de alguna manera, ¿verdad? Se habló de que la hegemonía de Estados Unidos no será más de aquí a unos años. La hegemonía de Estados Unidos va a caer porque, claro, a medida que va saliendo toda la luz, porque toda la verdad va a salir a la luz, definitivamente la hegemonía de Estados Unidos va a ir perdiendo el lugar que tiene y van a haber otros países que van a cubrir ese rol, ¿verdad? En definitiva, ahora también estamos hablando y muchos muy preocupados por el nuevo orden mundial, ¿verdad? Oh, qué horrible el nuevo orden mundial. Bueno, claro, porque se quiere implantar con fines de control del ser humano. ¿Pero por qué? Porque el ser humano todavía no se puede controlar a sí mismo, ¿verdad? Esa es la manifestación metafísica del asunto. Pero sí, esta humanidad tiene en algún momento que manifestar un orden mundial, un único gobierno mundial, ¿verdad? Si se quiere, porque tenemos que ir dejando las divisiones atrás. Esto de yo soy uruguayo, yo soy argentino, yo soy brasilero, y cada uno en su campito, en su chacrita, tiene que ir terminando porque vamos a entender en algún momento de que todos somos uno, y esa es la ley única, la ley del uno, ¿verdad? Y para eso el libro. El entendimiento de esto hará que la raza humana empiece a dejar tanta separación, tantas divisiones culturales, deportivas, intelectuales, las tenemos todas posibles las separaciones, ¿verdad? Recién ahora entonces estamos entendiendo algunas cosas, como los problemas han llegado a la puerta de nuestra casa, entonces ahora nos estamos volviendo más solidarios con los demás, con los animales, con la naturaleza. De a poco estamos yendo por ese camino que hoy lo vemos tan dramático, ¿verdad? Entonces, para ustedes que ya están en este camino de la búsqueda espiritual, ya están entrando en este conocimiento, si es que no lo están hace mucho tiempo, qué mejor que continuar con el repaso de este libro para continuar entendiendo estas cosas. La humanidad lo va a ir haciendo a su debido tiempo y a través de las experiencias, entonces todos vamos a llegar en algún momento a pertenecer a un colectivo humano único a nivel de conciencia y a nivel de planeta en general, ¿verdad? Sin las separaciones que tenemos hoy. Bueno, se habló de las libertades y cómo de aquí a más tardar un año se van a recobrar todas las libertades. Dijo que de una manera o la otra, ¿verdad? Ya sea que todo lo que están haciendo se descubre a nivel gobierno, ¿verdad? Que incluso ya se está descubriendo porque ya muchos presidentes están haciendo el llamado. Ahora creo que es el presidente de Madagascar y el de Tanzania que está hablando en contra de la Organización Mundial de la Salud y están pidiendo que se salga de ahí. Ya el presidente de los Estados Unidos creo que le retiró también el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, que lo único que hace es controlar también o querer enfermar a la humanidad más que querer hacer algo al respecto, ¿verdad? Eso habrá que estudiar un poquito y ir al pasado. Puse un post ahí también, una publicación en nuestro grupo donde se muestra cómo en los años 50 pusieron miedo a las madres que amamantaban sus hijos diciendo que había en la aureola del seno de la mujer una bacteria que se la podían pasar al niño. Bueno, ahí fue cuando sacaron las leches, las fórmulas de bebé, ¿verdad? Y ahí se comenzó con todo este negocio de las fórmulas de bebé y demás. Entonces hay que mirar un poquito atrás. Nuestro problema es que no tenemos memoria y todo pasa y no vamos a las cosas que ocurrieron antes y vamos siguiendo el hilo, ¿verdad? Se habló de ser pacientes con nosotros para poder ser pacientes con otros y viceversa, ¿verdad? Hay que ser pacientes con las otras personas para poder lograr tener paciencia con nosotros mismos y tener paciencia con nosotros mismos para ser pacientes con las otras personas que también están pasando por todo este asunto. Y dijo que el virus traerá grandes cambios, por supuesto. Eso son las noticias principales que les quería pasar hoy para ir teniéndolos al tanto de esta muy interesante conversación. Rob Gauthier
para mí, como les digo, está haciendo un gran trabajo y qué bueno poder comunicarse con la humanidad del futuro, ¿verdad? Ellos dicen que tienen creo que dijo un 7% de diferencia con nosotros y que bueno, que no era mucho, pero bueno, si ellos obtuvieron otra línea de tiempo, de todas maneras pasan por los mismos procesos, ¿verdad? Para llegar a donde están ahora. Así que mis amigos, vamos a seguir con la conversación de la ley del 1, con la lectura. Voy a leer aquí lo que pusieron. Saludan, Yamael dice, creo que tenemos que ser cautelosos con el tema del ser superior porque seguimos atados a un otro. El tema es que no hay otro. Hasta ahora veo solo estructuras de mando, un formato de conciencia que parece solazarse en conciencia que parece, leí mal, que parece solazarse diciendo buscar libertad cultivando prisión. Se va a disolver el control por el desarrollo de la conciencia del ser, sí, estoy de acuerdo. Dice, he recorrido un camino mucho más simple a mi conciencia, yo soy. Claro, cada uno tiene su camino, ¿viste? Como el Shaolin dijo en el camino hacia la cima de la montaña. Este es un formato que procura ser perfecto, cambia algo para que nada cambie. Si no lidera el amor, seguiremos presos totalmente. Cuando encontremos el amor y esta energía que está ingresando nos va a ir activando, si no hemos activado nosotros nuestros centros energéticos. Y bueno, el que esté preparado seguirá en el camino de subir la montaña, y el que no dejará la existencia, ya que no ha podido adaptarse al nuevo mundo, si se quiere. Un tema muy, muy interesante, porque además sabemos que todo seguirá ahí, ¿verdad? Y el tiempo no es lineal. Hola, Ana María. Estoy poniendo aquí la cámara para ustedes. A ver si funciona hoy. Si se corta la comunicación, chicos, no se preocupen, es porque me quedé sin batería. Me olvidé de cargar el teléfono. Pero bueno, hablamos anteriormente. Dice, la pregunta que leímos dice, ¿existe alguna utilidad en tratar de desarrollar esa característica? Porque se estaba hablando de torcer cosas con la mente, ¿verdad? Habíamos hablado de Uri Geller y cómo él tiene la capacidad de doblar el metal con la mente. Y se habló de que, bueno, que hacer eso no significa que tengas más capacidad, sino que hay algunos que tienen más desarrollo todavía, pero nunca lo manifiestan. Entonces, la sesión 59 del 25 de junio de 1981 empieza con Ra saludando, como siempre, se habla del estado del instrumento de Carla, y el interrogador pasa a las preguntas y dice, al final del segundo gran ciclo, había unos cuantos miles de personas en la Tierra. En la actualidad hay más de 4.000 millones. Bueno, caramba, 4.000 millones. Somos creo que ya 7.5 billones, algo así. Y pregunta, ¿todas esas personas que están encarnadas hoy estaban en aquel momento en los planos terrestres no encarnados? ¿O han llegado desde otros lugares en los últimos 25.000 años? Y dice, soy Ra. Ha habido 3 fracciones básicas en el origen de estas entidades. Muy buena pregunta, vamos a ver. Dice, la primera y principal, los procedentes de la esfera planetaria que llamáis Maldek, ¿verdad? Recordemos, para los que no nos han seguido completamente, que Maldek es lo que es ahora nuestro cinturón de asteroides, planeta que explotó, que lo hicieron explotar, ¿verdad? Y esas armas fueron traídas al planeta Tierra a completar su ciclo de tercera densidad. Dice, traídas de Maldek y que pudieron recuperar la tercera densidad, al ir quedando libres de las limitaciones autoimpuestas en su forma. Dice, en segundo lugar, llegaron otros neófitos de tercera densidad cuyos patrones vibratorios concordaban con la confluencia de experiencia terrestre. Estos fueron llegando a través de los procesos de encarnación, ¿verdad? Recordemos que vamos a ir a encarnar allí donde nuestra frecuencia vibratoria se encuentra con la frecuencia vibratoria del lugar. Y justamente ahí está
el trabajo que tenemos que hacer para elevar nuestra frecuencia para que cada vez podamos tener experiencias mayores. Dice, en tercer lugar, durante aproximadamente vuestros últimos 200 años habéis sido muy visitados por los errantes. Cabe resaltar que en este momento se aprovechan todas las oportunidades posibles para la encarnación debido a vuestro proceso de cosecha y a las oportunidades que ofrece, ¿verdad? Hay mucha gente espantada por la cantidad de humanos en este mundo, ¿verdad? Y quieren reducir la población, pero no están entendiendo que aquí hay cuestiones metafísicas de alto nivel a las que nos vemos expuestos. Esto no es una expresión de que, bueno, de que la gente está haciendo mucho el amor y estamos haciendo muchos hijos, lo cual sí está ocurriendo, pero es porque muchas almas quieren venir a este mundo en este momento por el proceso en el que estamos, ¿verdad? Dice el interrogador, solo por precisar, pregunta, ¿podrías decir aproximadamente cuántas personas, dice cuántos complejos mente, cuerpo, espíritu, fueron destinados a la Tierra al comienzo de este último periodo de 75.000 años? Dice, soy Ra, se destinaron de forma gradual, por utilizar vuestra expresión, más de 2.000 millones de almas, se destinaron de forma gradual, por utilizar vuestra expresión, más de 2.000 millones de almas son de Maldek y han superado con éxito la transición. Aproximadamente 1.900 millones de almas se han sumado a esta experiencia en diferentes momentos procedentes de muchos puntos de la creación. Los restantes son los que han experimentado los primeros 2 ciclos en la esfera, en esta esfera, o que han llegado en algún momento como errantes. Algunos errantes han permanecido en esta esfera durante muchos miles de vuestros años, mientras que otros han llegado mucho más recientemente, ¿verdad? Recuerden que hablando de los errantes, son los que venimos de otras experiencias a encarnar en este momento en la Tierra para ayudar en el proceso en que está la Tierra de la cosecha, como se dice, ¿verdad? Para ayudar a elevar la vibración del planeta y de sus ocupantes. Y cuando venimos aquí, pasamos por el velo del olvido como cualquier otro y esta experiencia puede ser corta o de miles de años. Ahora, con el aumento de la vibración del planeta, el velo del olvido, ese velo que existe, se está haciendo cada vez más liviano, más delicado y muchos lo estamos pudiendo romper. Y recordamos entonces para qué vinimos a este planeta y recordamos que hemos venido de otro lugar. Dice el interrogador, trato de comprender las 3 espirales de luz de la forma piramidal. Quisiera preguntar sobre cada una de ellas. Dice, la primera espiral comienza por debajo de la cámara de la reina y finaliza en la propia cámara. ¿Es así? Bueno, le gusta mucho este tema. Soy Ra, dice, no es correcto. La idea básica de la luz en espiral ascendente es la de un colector. La energía luminosa es recogida por la atracción que ejerce la forma piramidal a través de su fondo o base. Así, la primera disposición es la de una semiespiral. Dice el interrogador, ¿sería similar al remolino que se forma cuando se vacía el agua de una bañera? Y Ra dice, así es, con la excepción de que en este último la causa es la fuerza de la gravedad, mientras que en el caso de la pirámide, el vórtice es la luz de espiral ascendente que se ve atraída por los campos electromagnéticos de esa forma, ¿verdad? Claro, va hacia arriba. Dice el interrogador, la primera espiral que se forma después de esta semiespiral es la que se utiliza para el estudio y la sanación. Respecto a la posición de la cámara de la reina, pregunta, ¿dónde comienza y dónde finaliza esta primera espiral? Dice Soyra, la espiral que se emplea para el estudio y la sanación comienza en la posición de la cámara de la reina o ligeramente bajo ella, dependiendo de los ritmos cósmicos y terrestres. Atraviesa la cámara del rey en forma netamente definida y utiliza en el punto donde puede observarse una intensidad de la energía en el tercio superior de la pirámide. Dice el interrogador, la primera espiral es claramente diferente de la segunda y de la tercera, puesto que tienen diferentes usos y propiedades. La segunda espiral comienza donde termina la primera y sube hasta el vértice, ¿es así? Y dice Ra, es correcto en parte, la gran espiral es atraída al vórtice del vértice de la pirámide, aunque parte de la energía luminosa de la naturaleza más intensa del extremo rojo del espectro, digamos,
vuelve a formar una nueva espiral, lo que causa un enorme fortalecimiento y focalización de energía que puede utilizarse para construir. Dice el interrogador a continuación, la tercera espiral se difunde desde la cima de la pirámide, ¿es así? Y dice Ra, la tercera espiral completa lo hace así, efectivamente. Es oportuno no olvidar la semiespiral de base que proporciona el prana para todo lo que puede verse afectado por las tres espirales ascendentes. Creo haber leído en algún lugar que se probó incluso hace poco dejar frutas y verduras dentro de la pirámide y no se descomponían, ¿verdad? Esa es la energía que todavía queda remanente ahí en la pirámide. Dice el interrogador, trato de entender lo que ocurre en ese proceso. Voy a llamar a la primera semiespiral la posición 0 y a las otras tres espirales la posición 1, 2 y 3, correspondiendo a la primera al estudio de las terapias. Pregunta, ¿qué cambio se opera en la luz desde la posición 0 hasta la primera espiral para que esta última permita la sanación? Soyra dice, el prana recolectado por la forma piramidal adquiere coherencia de dirección energética. La expresión espiral ascendente de luz es una indicación no de vuestros propios conceptos de lo que representa arriba y abajo, sino de lo que se dirige hacia la fuente del amor y de la luz. Así, toda luz o todo prana asciende en espiral, pero su dirección, tal como entendéis, ese término no es algo rígido, por lo que no tiene utilidad para el trabajo. Bueno, en definitiva, un montón de cuestiones muy interesantes acerca de la energía, pero que no aplican demasiado a nuestro objetivo en este momento, pero como conocimiento creo que está muy bueno. Lo lindo aquí, lo importante a resaltar es cómo grandes científicos de este mundo todavía están buscando matemáticamente cómo fue que los esclavos subieron las piedras y están alzando sus teorías y han alzado sus teorías a nivel mundial, ¿verdad? En grandes universidades y se regocijan con ese entendimiento. Entonces hay que verlo, y no lo digo como burla, sino verlo como interesante, porque en las universidades de medicina pasa lo mismo, ¿verdad? Se reciben de grandes universidades de medicina donde el año cuesta $300.000 y salen con grandes papelitos, con grandes diplomas, y lo que saben es de cómo funcionan las cosas y cómo arreglarlas a nivel físico, pero no tienen ni idea del nivel metafísico y de por qué se producen esas cosas, ¿verdad? Entonces, todavía las grandes universidades lo único que hacen es poner o formar piezas del sistema, ¿verdad? Las piezas del sistema que después van a repetir las cosas como logros que le enseñaron en la universidad sin lograr. Son muy pocos los que logran un conocimiento mayor o van a estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos científicos están hablando de las pirámides como hechas por seres humanos cuando este conocimiento está gratis y en las calles, ¿verdad? Entonces, aquellos que ejercen el control en este mundo, en este momento, tienen esta información bien clara, absolutamente clara, ¿verdad? Porque pertenecen a estas sociedades esotéricas que tienen esto, pero saben que no pueden hacer llegar este conocimiento a la gente porque ellos pierden el control, justamente, porque cuando el pueblo es educado no lo pueden dominar. Y justamente así funciona todo, ¿verdad? En todas las ramas de nuestra ciencia todavía se nos oculta un montón de cosas. Yo fui a una charla donde un astrónomo de Los Ángeles, creo que el centro más importante de observatorio de Los Ángeles, el observatorio Griffin, si mal no recuerdo exactamente, el señor con su PhD, ¿verdad? Con su PhD de grandes estudios universitarios, todavía hablaba de cómo iba a encontrar las cosas mirando por el telescopio, cuando al final todo se hace a través de la conciencia. Y cuando se lo dije fue como un escándalo, ¿verdad? Parecía que el señor se le caía el mundo, ¿verdad? Y que cómo yo iba a estar diciendo esas cosas, cuando en definitiva yo he tenido el contacto con estos seres de otros mundos, los he tenido volando al lado mío, y el señor me va a decir que lo está buscando con un telescopio, por favor. Entonces, al final lo que hacen es contaminar la mente de las masas a través de todo ese lavado cerebral, ¿verdad? Que tiene el sistema
para que no podamos salir de este sueño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hablamos? Lo vimos en el libro, vimos por qué lo hacen, vimos que ellos se consideran los iluminados de este mundo y entonces tienen derecho a esclavizarlo, ¿verdad? Pero gran maestro dijo, la verdad los hará libres. Bueno, entonces la verdad la tienen que buscar entre ustedes mismos para lograr ser libres y dejar de seguir a la masa ciegamente, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Seguimos, dice el interrogador. ¿Puedo entonces suponer que desde todos los puntos del espacio la luz se irradia externamente en nuestra ilusión en un ángulo de 360 grados y que esta estructura recolectora de la pirámide crea la coherencia para esa radiación como un mecanismo de focalización? Soy Ra, dice exactamente. El interrogador dice, entonces, podría decirse que la primera espiral tiene un factor de cohesión diferente de la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda espiral? Dice Ra, a medida que la luz se canaliza hacia la que podría llamar la posición 0, alcanza un punto de giro. Esto produce el efecto de una compactación de la luz, multiplicando enormemente su coherencia y su organización. Ahí está, eso es lo que hace la forma piramidal, ¿verdad? Canaliza la luz de manera que cuando va a hacer la curva, la intensidad de la luz aumenta. Dice el interrogador, esa coherencia y esa organización se multiplican de nuevo al comenzar la segunda espiral. ¿Existe un efecto que duplica o incrementa? Y dice Ra, es difícil de explicar en vuestro lenguaje, no existe un efecto que duplica, sino una transformación a través de las fronteras de la dimensión, de forma que la luz que operaba para los que utilizan en la configuración espacio-tiempo, tiempo-espacio, se transforma en luz que opera en lo que podrías considerar una configuración interdimensional de tiempo-espacio, espacio-tiempo. Esto causa una difusión y un debilitamiento manifiestos de la energía espiral. Sin embargo, la posición 2, como la habéis llamado, puede llevarse a cabo un gran trabajo a nivel interdimensional. Bueno, dice el interrogador, en la pirámide de Giza no existía ninguna cámara en la posición 2. Pregunta, ¿alguna vez hacéis uso de tal posición 2 situando una cámara en ella, ya sea en otros planetas o en otras pirámides? Soy Ra, dice, esa posición solo es útil para los que tienen capacidad de servir de conductores para este tipo de espiral focalizada. No sería deseable tratar de entrenar a entidades de tercera densidad en tales disciplinas. El interrogador dice, como habéis dicho, la tercera espiral que irradia la cima de la pirámide se utiliza para dinamizar. ¿Qué quieres decir exactamente con dinamizar? Dice, soy Ra, la tercera espiral es muy abundante en los efectos positivos del prana dirigido, y lo que se coloca por encima de tal estructura recibe descargas que dinamizan los campos electromagnéticos. Esto puede ser sumamente estimulante en aplicaciones de configuraciones mentales y corporales de tercera densidad. No obstante, si se deja la entidad en esa posición demasiado tiempo, esas descargas pueden traumatizarla, ¿verdad? Bueno, mucho acerca de la energía dentro de la pirámide, muy lindo, pero no me quiero detener en eso demasiado para no hacer la lectura aburrida, ¿verdad? Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí. Cuánto conocimiento hay en ese libro, cuánta ciencia, cuántas cuestiones comprobables. Ahora un científico de Europa del Este, no me acuerdo su nombre, estuvo haciendo estudios energéticos en las pirámides que se encontraron en Europa del Este, porque las hay, solo que el terreno, al ser diferente, el terreno al ser verde, ¿verdad? Con el paso de los miles de años fue la pirámide cubierta y el que la mira de lejos parece una montaña, pero se descubrió que es una pirámide, ¿verdad? Entonces quedó cubierta por la vegetación. En Asia también, en los lugares tropicales, por supuesto, la vegetación subió enormemente y muchas pirámides quedaron escondidas, ¿verdad? Todavía no hace mucho que han encontrado formas piramidales, ¿verdad? No nos olvidemos que hay diferentes formas piramidales, no solo
la que conocemos como la pirámide de Giza, sino como las que hay en Centroamérica también, que son diferentes, ¿verdad? Son pirámides escalonadas. Entonces, todo este conocimiento está disponible, está para todos, ha sido ocultado a la humanidad como tantas otras cosas, sabemos las razones, entonces ahora es tiempo de que la verdad salga a la luz, y todo va a salir a la luz. En la medida que todo vaya a salir a la luz, la humanidad, por supuesto, va a ir sufriendo traumas por todo lo que se le ha ocultado, y bueno, pero es un proceso por el que tenemos que pasar, ¿verdad? En algún momento hay que decirle al niño que es adoptado, y esto le va a causar un gran impacto. Bueno, gran impacto le va a causar también cuando sepan de que todo este virus fue una herramienta provocada y manipulada a través de los medios para el control de las masas a nivel mental. Pero bueno, eso es un tema que el tiempo nos dará la razón, pero ya hemos visto por qué ocurre. Entonces dejamos el drama de lado y no nos preocupamos por eso, y desde nuestro centro decimos: eso para mí no existe, yo no lo manifiesto, no lo quiero en mi realidad, y es tan simple como eso. Hay un investigador muy conocido en Estados Unidos, se llama Steven Greer. Él siempre dice que los extraterrestres negativos no existen, y la gente se enoja con él hasta que lo entienden. Él dice: no existen, y bueno, entonces él no los manifiesta en su realidad de ninguna manera, porque se ha puesto en la cabeza de que no existen, y mucha gente que ha tenido experiencias negativas con extraterrestres y demás, dicen que sí existen. También vimos en el libro por qué la gente tiene experiencias negativas con los extraterrestres, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que la experiencia con un extraterrestre o un ser no terrestre tiene que ser negativa o tiene que tener un contenido negativo, lo manifestamos nosotros, porque la mayoría de los contactos se realizan a través de la forma pensamiento. Entonces, todo es una manifestación de la conciencia. Vivimos en un escenario cósmico de energía donde la gran conciencia cósmica expresa toda esta realidad, entre comillas, para tener una experiencia. Les mando un gran abrazo, mis amigos, espero que les haya gustado la sesión de hoy, y nos vemos mañana por este mismo canal. Chao, chao.